Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días, rector, autoridades y todos los alumnos que hoy día nos acompañan. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta nueva jornada del ciclo Mujeres y Política, organizado por el Magíster de Comunicación Política que llevamos adelante la Escuela de Gobierno y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto y en alianza con la Tercera. Hoy tengo el privilegio de presentarles a una de las figuras más emblemáticas de la política chilena, Michelle Bachelet. Aunque creo que presentarla es difícil, ¿ya? Y todos saben, además la conocen muy bien, pues bueno, la presidenta fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile, liderando el país en 2 periodos no consecutivos, entre el 2006 y 2010 y el 2014 al 2018, y entre otros muchos roles que han cimentado su estatus como líder influyente nacional e internacionalmente, se ha desempeñado como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A lo largo de su carrera, ha recordado con frecuencia que quienes logran acceder a cargos, tanto en el sector público como en el sector privado, superando innumerables obstáculos, tienen la responsabilidad ineludible de ser modelo para las generaciones. Y es muy probable que los estudiantes que hoy día estén aquí no entiendan a cabalidad la profundidad de esta frase, porque probablemente no habían nacido el 2005 cuando Michelle Bachelet fue por primera vez candidata a la presidencia de la República. En aquel entonces se discutía ampliamente en los medios, en las encuestas de opinión, si una mujer podría o no dirigir el país, si una mujer tenía las capacidades suficientes para poder gobernar. Y eso que hoy día nos parece imposible de aceptar, solamente pensarlo nos produciría un escozor horrible, efectivamente era real. Y Michelle Bachelet, sin duda, ha sido uno de los liderazgos que ha transformado esa visión de los liderazgos femeninos en nuestra sociedad, y eso obviamente es un aporte enorme. Basta mirar, por otra parte, la prensa de ayer para constatar que su figura sigue siendo una referencia ineludible para la política chilena. Ayer me dediqué a hacer el conteo. En la prensa escrita, más de 6 veces aparece nombrada en distintas ocasiones y por distintas razones. Obviamente, su opinión, su presencia ocupa un lugar gigantesco en el arco político chileno. Hoy, la actividad que nos convoca se inscribe, como les decía, dentro del ciclo Mujeres y Política. Y este es un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el espacio público. A lo largo de este ciclo hemos hablado con líderes políticas sobre su trayectoria, su visión del liderazgo, su relación con los medios de comunicación y su experiencia con las barreras de género en el ámbito político y público. Nuestro objetivo no es solamente generar una discusión, sino que también es inspirar a futuras generaciones como las que tenemos hoy día acompañándonos, para fomentar una mayor participación, una mayor representación de las mujeres en todos los niveles del gobierno y las tomas de decisiones, y así también mostrar en la práctica que esta es una universidad que valora y potencia el pluralismo, la discusión y el espíritu crítico. Esta actividad será moderada por la decana de la Escuela de Comunicaciones, Madalena Brown, y Gloria Faúndes, que es editora de la Tercera y que ha sido pieza clave en la creación de este ciclo. Quisiera destacar que Gloria realizó su tesis de grado en nuestro programa sobre la investigación de los medios y las líderes políticas chilenas en una tesis que se llama Así nos ven, 13 casos, uno de los cuales es Michelle Bachelet. Su investigación se enfocó en cómo los sesgos y los estereotipos de género en la cobertura mediática pueden afectar negativamente la percepción pública de las candidatas. Queremos aprovechar esta oportunidad para lanzar formalmente la plataforma Mujer y Política, que esperamos sea un espacio de aprendizaje y reflexión donde estas discusiones, artículos, datos y reflexiones en torno a este tema estarán ancladas para que ustedes puedan visitarlo. Termino recordando que el encuentro anterior a este tuvimos la visita de la alcaldesa Evelyn Matei, y no puedo resistirme a decir que nadie podría descartar que esto sea un augurio de lo que puede venir en el país hacia el futuro. Muchas gracias.
Me toca a mí. Bueno, vamos, la protagonista es la expresidenta, así que yo brevemente volver primero a comentar la gran alegría de tenerla acá, porque aquí junto con hombres hay muchas mujeres que de alguna manera han sido formados bajo un liderazgo, el primer liderazgo en política que tuvimos. Junto con eso, volver a agradecerle no solo a la tercera, sino también una agradece persona, a Gloria, que trabajamos, ella trabajó en su tesis, le comentaba antes que me tocó guiarla, así que la capacidad que uno tenga de vincular, de reflexionar en torno a temas académicos, pero de cara a una conversación como la que pretendemos tener hoy día, es gracias a Gloria, como hablamos, y sobre todo gracias a usted. Dicho eso, como ya se ha hablado, Gloria es la pieza clave, así que ella va a tener el espacio para partir las preguntas. La idea es que justamente vamos a hablar hoy día de la trayectoria de la expresidenta desde la perspectiva de su liderazgo, desde qué significó ser la primera mujer en tantos planos, ¿ya? Junto conoce también la visión. Va a haber espacio para preguntas, pero preguntas escritas, y lo más probable es que no alcancemos a todas las preguntas, ¿ya? Así que desde ya van las disculpas. Eso al final, ya para darle orden. Entonces, dicho eso, partamos la conversación y te doy la palabra. Gracias. Dicho eso, nos lanzamos, Presidenta. Por supuesto. Vamos, ya. Partamos por su experiencia, porque abrir caminos, me imagino que genera aprendizajes y también después reflexiones. ¿Qué sesgo, qué dificultades tuvo usted como candidata mujer en su primera incursión? Después tuvo una segunda, y si eso cambió durante el tiempo. Gracias, Gloria, gracias. Lo que yo quisiera decir primero que nada es que yo he tenido el privilegio, pero en el buen sentido de la palabra privilegio, de haber sido primera en varias áreas, porque yo fui la primera ministra de Salud mujer, ¿se pueden imaginar? Y por supuesto para todo el mundo eso fue una mujer que se dedica al cuidado de los otros, ¿ah? Una doctora que cuida, entonces era normal, ahí no aparecía yo en ninguna encuesta. Pero después, cuando fui ministra de Defensa, también fui la primera mujer, la quinta en la historia del mundo, y no estoy diciendo esto porque ustedes crean que yo quiero decir, pucha, que soy excepcional. No, pucha, que mal las mujeres. Entonces, he tenido dificultades para acceder a puestos de decisión altos en la historia del mundo, ¿no? Después vinieron varias más, después vino la francesa, una ecuatoriana, argentina, uruguaya, pero entonces me tocaron áreas donde ya viví los sesgos, ¿no? Los sesgos de interpretación, de qué sé yo, si... Y yo creo que en tu tesis lo planteo, ¿no? Que si uno comete un error cualquiera, es doblemente, triplemente castigada que si un hombre en algún cargo, ¿no? Si uno decide que este es un tema súper fácil de resolver y toma la decisión de inmediato, yo era impulsiva, no pensaba bien las cosas. Si era un tema complejo, que yo quería escuchar opiniones de mucha gente, quería estudiar bien para tener la mejor solución, no tomaba decisiones. Después, los sesgos que tuve y viví en esas dos ocasiones y como candidata también son sesgos de todo tipo. Desde que, bueno, José Miguel Insulza, también es, como dirían, también es grande, ¿no? Pero era considerado el Panzer, era fuerte, y yo era la gorda nomás, ¿ya? Que se opinaba sobre cómo me vestía. O sea, sobre cosas que son completamente ridículas, para decirlo así, ¿eh? De hecho, una vez yo viajé con Ricardo Claro a México. Llevamos una delegación grande, entre otras iba él, cuando estaba él, bueno, dueño de Mega, ¿no? Y me dice, ¿cómo la trata? En un momento se acerca y me dice, ¿cómo la trata mi canal? Y yo le digo, mire, don Ricardo, si usted me quiere discutir, hacer las cosas fuertes por lo que yo pienso o lo que yo hago, yo era presidenta ya, estoy de acuerdo, porque eso es lo legítimo. Pero por favor, que su canal no solamente imponga cuando se me metió el taco del zapato en no sé dónde, o se me saltó el botón de la chaqueta, no de la blusa, no se asusten, de la chaqueta. Entonces, pero lo que quiero decir es que estas cosas que parecen banales, la verdad es que permanentemente así. O yo había sido, o había llegado donde había llegado gracias a algún hombre. Y en mi caso parece ser que eligieron a Camilo Escalona. Esto es un reportaje de la tercera dosis. Y Camilo Escalona no había nacido, lo único que faltaba es que dijeran que me había atendido el parto a mi mamá, lo único que faltaba. Pero es que esa conciencia de los machistas es brutal, es brutal. Es decir, las mujeres no podemos tener ideas propias, no podemos tener liderazgos especiales. Y el sesgo que yo tuve que tomar una decisión es qué tipo de liderazgo, y yo decidí que yo iba a ser como era yo.
O sea, si yo estaba bien evaluada en las encuestas como ministra, y yo no iba a fingir ser distinta. Yo conocía varias lideresas, digamos, en los sindicatos, que ellas decían, yo tengo que hablar fuerte, decir garabatos para que me escuchen, para que me respeten. Y yo dije, no. Y siempre cuento una anécdota que justo yo estaba, llama por teléfono a mi mamá para pedirme no sé qué cosa, yo era ministra de Defensa, y entra el coronel, que era el jefe, digamos, el coronel a cargo como del gabinete, y yo le digo, coronel, por favor, no sé qué cosa. Y mi mamá me escucha. Yo sigo hablando con él y me dice, ¿será buena idea que le diga, por favor, no te van a respetar? Y dije, no, sí, mire, ¿cómo serán las cosas de divertidas? Que lo que hizo el coronel, no en esa ocasión, yo vuelvo de vacaciones y resulta que yo tenía mi escritorio con mi sillón y al frente habían 2 sillones para las visitas y les cortó las patitas para que quedaran más bajos que yo. Y yo, pero ¿y por qué hizo eso? Para que no piensen que usted es menos que ellos. Entonces, esa conciencia machista es brutal porque, ¿sabes qué? No hay... Esos sesgos son invisibles y se ven en todo tipo de cosas y se ven también cuando la gente postula cargos. Hay un ejemplo en el Harvard Business Review que es bien impresionante, que un hombre y una mujer postulan a un cargo, ambos tienen excelente desempeño previo, ambos tienen entrevistas regulares. ¿Y cuál es la respuesta del panel? La mujer, desempeño estupendo, la entrevista regular es insegura. El hombre, los mismos 2 primeros criterios, tiene potencial. Entonces, la verdad es que esos sesgos son brutales. Porque yo más de alguna vez me hice la pregunta a mí mismo, ¿tendré yo sesgos? Y claro que no tiene sesgos. La primera vez que me subí a un avión, hace muchos años atrás, debo decir, mucho, yo era una funcionaria pública, y escucho en un avión a Estados Unidos, y la capitana era mujer, mi primera sensación fue de, ojalá que sepa hacer lo que tiene que hacer esta mujer. O sea, uno tiene... Como médico, como estudiante de medicina no teníamos eso, pero sí sabíamos que había mujeres y hombres que no querían una cirujana mujer. Pero yo estoy hablando hace muchos años atrás, porque como verán en el trabajo de Gloria, que recomiendo leerlo, es muy bueno, me ponen la edad cada vez que hablo, y eso ya es como mucho. Yo creo que esa es una agresión tremenda a esta altura de nuestra vida. ¿Le puedo hacer una pregunta en ese sentido? Porque, o sea, por eso digo sesgos de todo tipo. sí, porque justamente a propósito de los sesgos también hay, y voy a hablar muy desde la academia, hay muchos estudios sobre ustedes, sobre la imagen que significó la irrupción de un liderazgo, comillas, femenino, en un momento en que la política pareciera que debía renovarse, ¿no? Cuando estoy pensando en la primera candidatura, ¿no? Y que llega con un estilo más carismático, más soft de ejercicio del poder. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto ese liderazgo es un liderazgo femenino? Pero sobre todo, ¿qué tanto se sigue demandando en el Chile actual ese tipo de liderazgo? Ahora estamos viendo, bueno, usted lo... A ver, lo primero que yo quiero decir es que yo no lo llamaría femenino, Exacto. le llamaría empático, ¿ya? Que tiene que ver con escuchar y tener comunicación efectiva y ponerse en los zapatos del otro. Porque hay mujeres que no son así y hay hombres que sí son así. Por eso yo no creo que sea femenino, ¿no? No sé si hubieran podido catalogarla a la Margaret Thatcher. ¿Ah? Ella era mujer, claro, pero no tenía un tipo de liderazgo empático, ¿no? Ella sí, mucha otra gente. Entonces yo diría, es una opción, pero también tiene que ver cómo es la gente. Hay gente que es empática y otra gente que parece que no tiene el don de la empatía, digamos. Y la empatía es, como digo, primero te tiene que importar las cosas, te tiene que importar la gente. O sea, la política es súper dura, es dura. Entonces, si uno está ahí, tiene que hacerlo porque en verdad cree que uno puede hacer todo lo posible por mejorarle la vida a las personas, por asegurar derechos, oportunidades. Y por tanto, no da lo mismo una mujer que otra, porque hay mujeres que sí se la juegan por eso, y sí pueden ser feministas, aunque su estilo yo no lo llamaría feminista, ¿no? Sino empático, pero hay otras que no se la juegan. Por ejemplo, yo me acuerdo en Davos una vez, siendo la directora de ONU Mujeres, estuvimos en una cena con muchas empresarias y una empresaria me dijo, me va bien como empresaria porque soy buena, no porque soy mujer. Y este era mi primer gobierno, entonces había terminado recién mi primer gobierno como con un 80% de aprobación. Entonces le digo, mire, yo he sido presidenta porque soy buena, pero porque soy mujer, quiero darle espacio a todas esas mujeres invisibilizadas, que son capaces, que son fantásticas y no han tenido las posibilidades igual que los hombres. Porque las mujeres no queremos que nos den regalos, chiquillos.
Queremos sencillamente que reconozcan las capacidades nuestras y que tengamos las mismas oportunidades y derechos nomás. Eso es lo único. Y habrá gente mejor, regular, no tan buena, pero lo importante es que las mujeres puedan tener esos espacios, porque la verdad, ¿a cuánto les gusta el fútbol aquí? Porque cuando uno habla de derechos, muchas veces los hombres se sienten como incómodos y piensan que se le han dado demasiados derechos a las mujeres. ¿Ustedes creen que habríamos ganado la Copa América con la mitad del equipo? Lo mismo pasa con los desafíos como país. Si nosotros nos perdemos esa mitad de la población que son las mujeres, con todas sus competencias, capacidades, la verdad es que estamos equivocados. Estamos haciendo una decisión estratégica. Y la única cosita es que yo no sé si llamarle soft. Por ejemplo, las mujeres policías de Los Ángeles son mucho mejores para ir a enfrentarse a una casa donde hay violencia doméstica. O sea, son mucho mejores para dialogar y para negociar algunas cosas. Entonces, si le llamas soft, porque me imagino que siempre las mujeres nos tratan de soft, Es que eso de blandita, pero no es verdad. Presidenta, ¿alguna vez sintió que su condición de mujer le beneficiaba en la política? No sé, nunca me hice esa pregunta, para ser franca. Lo que sí pasaba era que a mí me encanta la gente, me gusta relacionarme con ellos, me gusta dentro de lo posible acogerlo. Bueno, yo soy pediatra, ¿no? Y me tocó muchas veces tener que decirle a algunas madres que su bebé había muerto. Entonces, yo creo que el ser médico te da ciertas condiciones y características que estudié medicina porque me importaba la gente, digamos, ¿no? Pero te da ciertas condiciones, por un lado, para, si es necesario, abrazar a la otra persona, ¿no? Física o emocionalmente, ¿no? También me dio otras cosas, que uno tiene una mirada más científica de las cosas, ¿no? Y por lo tanto, el buscar los problemas, mirar a fondo cuáles son las soluciones, o sea, hacer un diagnóstico, digamos, profundo, y luego buscar las soluciones. Entonces, el ser mujer que me haya beneficiado, me imagino que en algunos casos sí, porque algunas... El factor novedad, quizás, al inicio, porque usted fue pionera en un montón de cosas. Puede ser, pero hay novedades re malas también. Y yo quiero justamente... Pero también yo creo que yo me río, Sí. bailo, canto. Hay gente que me dice, y casi bailo el himno nacional. Pero yo creo que esa normalidad y de ser como uno es también te da cierta autenticidad, ¿no? Que la gente te termina creyendo, no todos, pero algunos, porque sienten que tú no estás posando ni tratando de venderte como A, B o C. Y justamente en la misma línea, ¿cuánto de ese estilo que de repente auténtico, espontáneo, que uno le inyecta algo nuevo, también de repente es cuestionado o se vio objeto de otro tipo de sesgo? Oye, las mujeres son buenas para ser empáticas, pero para los temas duros no. Eso lo vivió, lo percibió. Es distinto ser empática en ciertos momentos, se pide, pero cuando tenemos que hablar de temas más técnicos, y lo digo un poco para el resto porque en la literatura está muy demostrado que efectivamente hay ciertos dominios en liderazgo que se les tiende a asociar a las mujeres, como en estos temas que tienen que ver con el cuidado, etcétera, pero no necesariamente en otros. Es cierto eso, pero como decía yo, como tengo esta formación de médico, a mí me encanta lo técnico. Y todas las decisiones de política social y todo eso estaban basadas en evidencia, en estudios y en las convicciones de que yo tenía, ¿no? Pero también de mirar la experiencia internacional. Entonces, no creo que nadie me hubiera cuestionado desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí, tal vez, si me estamos hablando de física nuclear, no es lo mío, claramente, ¿eh? Ni la economía, rector, tampoco, ¿no? Uno aprende la economía necesaria, digamos, ¿no? Para su trabajo. Ah, no, eso sí. No. Pero yo tengo buen olfato para esas cosas. Sí. Pero lo que sí es cierto que tú me preguntaste delante y no sé si Chile hoy día busca lo mismo. Sí. Porque cuando el presidente Lagos fue presidente le decían el papá, el papi. A mí la mami. ¿Ah? En el primer gobierno. Mamá, usted lo decía, En el primer gobierno, no sé si en el segundo. Pero ahora, ahora quizás estamos buscando una tía, valga a saber, ¿o no? O una sobrina tal vez más jovencita. Sí. Claro. Y me la deja de cajón, pues la tengo que preguntar, porque usted si estos liderazgos, ¿le da para una tercera vez o no? Mira, primera cosa, yo creo que a la democracia le hace bien rostros nuevos. ¿Ah? No quiere decir que rostros jóvenes necesariamente por rostros nuevos. Yo creo que hay una incapacidad de la democracia si siguen repitiéndose los mismos rostros todo el tiempo, ¿no?
en la política. Ahora, por supuesto, si hay gente que no ha ganado, tiene derecho a volver a postularse, eso yo lo entiendo también. Pero yo creo que le hace mal a la democracia eso. Entonces, la verdad es que piensen que la vez pasada, a esta altura del año del partido, el nombre de Gabriel Boric no existía todavía. Así que yo creo que hay mucho camino por andar, hay que esperar y no hay están tan apurados ustedes los periodistas por ese tipo de cosas. Yo ando en otra en la vida. Yo ando en otra. ¿Por qué no echan la culpa a los periodistas? Pero me refiero a los... Porque lo único que me querían preguntar allá afuera cuando llegué era eso también. Ah, ¿ves? Ya le hice la pregunta. Pero yo me refiero también a los momentum, porque y también a la necesidad de cierto tipo de liderazgo. Y si uno la verdad es que ve las encuestas, hay solo mujeres sobre la mesa en este minuto. ¿Será? Es decir, está por cierto Evelyn Matei, Carolina Toa, usted, Camila Vallejo, hay un variopinto elenco. ¿Se necesita, usted cree, en este minuto quizás los liderazgos femeninos están haciendo más sentido a la coyuntura? ¿O usted cree que es una coincidencia, la verdad? A ver, yo lo primero que creo es que el ambiente político está bastante tóxico. Está muy polarizado el país y se necesita gente con capacidad de diálogo y gente con capacidad de entender que este es el país de todos y que tenemos que construirlo entre todos. Y uno puede tener críticas a un gobierno u otro, pero tenemos que darnos cuenta. Y yo lo conversaba el otro día con el presidente del Senado, que me tocó venirnos de vuelta de Nueva York juntos, y le decía, mire, ustedes se dan cuenta que si ustedes gobiernan, en el próximo gobierno... A Chile Vamos se refiere. Sí, el presidente del Senado es René García, José García, sí. Pero le decía, ¿se dan cuenta ustedes que si ustedes gobiernan como quieren y qué sé yo, es que la oposición va a estar mucho más dura por toda esta cosa que ahora no se logra llegarse a acuerdo en temas tan importantes como las pensiones? Cuando tenemos tanta gente viviendo con pensiones tan requete malas, no podemos, afortunadamente hubo un principio de acuerdo la semana pasada, ¿no es verdad? Entonces yo decía, mira, si se entiende la política como el jueguito para hacer caer al otro, yo creo que es una pésima idea. Yo creo que uno tiene que llegar a acuerdos con las cosas fundamentales. Y en mi vida yo he conocido gente de derecha que tenía el mismo concepto y con el cual nosotros trabajamos súper bien en temas, desde que yo era ministra de Defensa, y teníamos todo el tema de la gente presa, ¿no es verdad? Y todo eso. Y pude trabajar sumamente bien. Y con otros no. Entonces, yo siento que falta esa capacidad de diálogo. Y a lo mejor, volviendo a su pregunta, Gloria, a lo mejor se piensa que las mujeres tienen más capacidad de diálogo, pero yo creo la que... empatía de la que usted hablaba, empatía, pero yo que no lo asociaba a un rasgo, a una condición. Sí, pero yo insistiría que depende de las personas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el liderazgo en muchas cosas. Entonces me encantaría que nos pudiera hablar más de liderazgo, pero sobre todo también cuál es el rol que tiene el liderazgo de ayudar o cooperar a que se renueven esos liderazgos. Usted ha sido protagonista de este tiempo, ha sido una líder que ya lleva varias décadas. Entonces, ¿cuál es el rol que uno tiene como líder de ir formando también nuevas generaciones y dando ese espacio? A ver, lo primero es que a nadie le pueden pedir milagros, ¿eh? Yo aprendí como presidenta que los milagros no existen y que nadie podía pedir un milagro a mí. Sí. O sea, yo creo que esa es tarea de los partidos políticos, entonces, para ser honesta, o de la sociedad civil organizada, ¿no es verdad?, que pueda tener ciertos liderazgos importantes. Creo que también se le debe dar espacio en medios de comunicación y todo para que esas personas puedan tener espacio y darse a conocer. O sea, yo conozco, no voy a decir quién porque van a creer que estoy de jefe de campaña, pero puede dar las iniciales. Conozco un gobernador que sé que sería un estupendo presidente de la República. ¿Cerquita o lejos? No. Pero es de una región y por lo tanto no son gente, lo que quiero decir que hay gente estupenda en todas partes, pero no son conocidas, ¿no? No son suficientemente conocidas. Y la verdad es que, así como esa persona que es hombre, pero hay otras mujeres estupendas, la mencionó Gloria varias. Y yo siento que a ver, ¿cómo? O sea, uno como presidente no anda como... En México se dice que el presidente en ejercicio tiene a alguien al cual le va haciendo el caminito, digamos, ¿no? Como una idea de sucesor, un delfín. El delfín, esa es la palabra que se usa, el delfín. Uno no tiene eso. O sea, uno no anda buscando delfines. Uno puede mirar gente que puede tener las capacidades, las competencias, pero primero tiene que tener las ganas, la voluntad, el entusiasmo, la fuerza, la energía, ¿no?
y también tener respaldo. Y los respaldos tienen que ser organizaciones políticas, partidos políticos, movimientos políticos, porque esto no es a propósito de caudillos. No son caudillos que lleguen y hacen lo que quieren. Tienen que responder además a una cierta mirada de país, ¿no es verdad?, a un cierto programa político. Bueno, a mí me tocó el primer gobierno con 5 partidos y el segundo con 7. Es un desafío, debo decir, un desafío, pero se puede. Imagínense ahora que hay como, ¿qué? 12, no sé cuánto hay. No, yo digo, aumentando. Sí. Pero ahora que el Frente Amplio se fundió, parece que bajaron como en 3. Sí. Entonces yo diría que uno tiene, o sea, uno puede, o sea, no hay que para la menor duda que si hubiera una candidata que yo creo que vale la pena, yo me la juego en campaña por ella. Eso no me quemo. O un candidato, depende, lo que fuera, me la juego completamente. ¿Sí? Pero no es uno la que tiene que sacar un delfín como un sombrero, sacar un conejo de un sombrero de mago, digamos. Eso no creo. Lo que sí uno puede contribuir a cosas. Puede contribuir con ideas, con opiniones, ¿no es verdad? Y yo lo que estoy dedicada ahora más bien es a contribuir a la unidad de las fuerzas del progresismo, porque como no estoy en política activa, contingente, no estoy en el Parlamento, les consta, no ando dando entrevistas, más bien no he dado entrevistas, porque se pasan películas que uno anda en otra cosa. Y lo que yo sí quiero es contribuir a que el país mejore, a que podamos volver a mirarnos a los ojos, volver a sentirnos una nación. Mira, una de mis obsesiones últimas es, yo siento que la sociedad chilena ha cambiado y nosotros hicimos en la Fundación un estudio, un metaanálisis, ¿ya?, de distintas investigaciones de muchas universidades de Chile, que se llama Las subjetividades de la sociedad chilena actual, porque esa es como una de las cosas que a mí me tiene pensando mucho. Esta es una nación y los resultados son bien complejos, bien complejos. Como país no nos sentimos nación salvo cuando es los Panamericanos, el partido de fútbol, las fiestas patrias, o sea, cositas puntuales. Pero todas esas encuestas, tantos individuos, muestran un Chile que como que perdió el sentido del nosotros, sino que ustedes versus nosotros, ¿no? Perdió el sentido de lo colectivo, no sé si siempre fuimos muy solidarios en general, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque yo siento que nosotros, la ciudadanía se construye, y se construye desde lo territorial, desde lo local, ¿no? Y si bien uno va a una junta de vecinos, y muchas mujeres, y trabajan y todo, pero falta eso, falta como esa sensación de que somos un país todos unidos, ¿no es verdad? Y que a lo mejor tenemos historias políticas distintas, pensamientos distintos, pero que eso enriquece a la democracia, ¿no? El poder tener. Y siento que cuesta mucho eso hoy día, ¿no? El Parlamento está muy fragmentado, ¿no? Yo creo que es verdad que se requiere un cambio de régimen político, porque no puede ser que gente que es electa por un partido decide salirse del partido, pero sigue en el Parlamento sin tener nadie digamos que con el cual alinearse o alinear fuerza. Eso son cosas que tienen que hacerse en Chile. Yo creo que me alegra mucho que haya un acuerdo bastante transversal en este sentido. Usted hablaba de una sociedad que está fragmentada, antes también hacía alusión a la polarización, que yo también entiendo que es una de sus preocupaciones actuales. Los liderazgos femeninos, y déjeme hacerle el desclasificado en la lógica que usted, parece que distingue súper bien que hay mujeres, hombres y hombres, y que ese tipo de características se pueden ir cambiando, digamos. Ahí me sacó un poco la pauta, porque era... No sé si se pueden ir cambiando. No, pero se pueden ir traspasando, es decir... Así que no todos los hombres son así, todas las mujeres no, claro. A eso me refiero. Y si en esa lógica los liderazgos femeninos, ¿usted cree que pueden contribuir mejor? ¿Y cómo cambia el poder cuando una mujer lo ejerce? Si es que realmente cambia, o como se dice, cambia mucho para las mujeres. De nuevo depende, porque si tú no tienes conciencia de que las mujeres han sido históricamente discriminadas, excluidas comparativamente, sin las mismas oportunidades, puede que tú llegues al poder y no hagas nada por las mujeres. Yo desde que llegué al Ministerio de Salud, hicimos, por ejemplo, no había programa de salud mental, y las mujeres tenían fuertes
fuertes tasas de depresión, pero que no había tratamiento. Le daban, no sé, una aspirina o la decían que está nerviosita, qué sé yo. ¿No? Después, cuando fui ministra de Defensa, me di cuenta que las mujeres estaban solo en ámbitos secundarios, digamos. O sea, el servicio militar eran solo las enfermeras, las técnicas de enfermería. En la Armada de Chile eran, o sea, cuando yo empecé con este tema de las mujeres, entonces le pusieron un uniforme a las abogadas y a las doctoras. Yo dije, no, pues no se trata de eso, se trata de verdad. ¿Ah? Que estudien en la escuela, que puedan optar a estar arriba de los barcos, de los buques. No sé por qué se dice buques, pero se embarca uno. Ahí hay una realidad que siempre le comentaba yo a los marinos. Sí, suena raro, embucar. Sí. Sí, pero es que si tú dices barco parece como un civil que no entiende nada de temas militares. Entonces, bueno, entonces yo creo que... Cuando fue presidenta puso la paridad sobre la mesa en el gabinete, por ejemplo. Sí, primer gabinete paritario, yo creo que en la historia de la humanidad, después lo copiaron varios otros. No, en buena hora, pues, ¿o no? Por eso no, sí, feliz yo. Pero fue complejo en el segundo, porque no quería que se repitiera el plato a las mismas personas. Entonces, sí, hay áreas donde a veces no tiene muchas mujeres. Dos criterios eran muchos. Por ejemplo, en energía no hay muchas mujeres, ahora más, pero en esa época eran poquitas las mujeres, ¿no? Y yo creo que sí hicimos la paridad, digamos, cambiamos la ley igualdad salarial, lo que logramos en esa época, que era a igual trabajo, no a igual valor, que es lo cambio que ahora el gobierno mandó un proyecto para mejorar un poco más la ley de igualdad salarial que yo logré aprobar. La paridad tampoco está por ahí, porque la verdad es que yo quería paridad de salida y no de entrada. Y los partidos no hubo caso, los de mi coalición, que los convenciera. De hecho, esto es una anécdota, pero que yo traté de entender por qué los partidos no están de acuerdo con que se elija el 50% mujeres. Obviamente, competentes, capaces, eso está fuera de discusión. No sé por qué cada vez que uno habla de cuotas, dicen, no, pero tienen que ser buenas. Y digo, bueno, y si los hombres también tienen que ser buenos, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces el tema es que uno de ellos, me senté con un senador una vez en una visita a regiones y le digo, a ver, cuéntame la firma. ¿Por qué no quieren ustedes la paridad de salida? O sea, que se eligiera 50 y 50. Y me dijo, porque si entra una de ustedes, sale uno de nosotros. Y fue preclaro, porque le ganó a la senadora, la otra colega le ganó a él, y él se fue del Parlamento. Ah, ya sé quién es. Lo que quiero decir es que a veces son cosas mucho más de la política como tradicional, del poder, más que de cosas como ideológicas, de fondo, ¿no? También hicimos entonces, bueno, subieron el número de parlamentarias, gracias, a pesar de que yo quería eso, al final lo que logramos fue que no hubiera una diferencia muy importante entre hombres y mujeres. Yo también quería, pero no lo logramos, el sistema Zebra, que es que tú pones un nombre, mujer, hombre, o hombre, mujer, hombre, porque además se sabe que hay muchos trucos. Yo mujeres, me estudié todos los trucos para dejar a las mujeres afuera, y era que las ponen al final de la lista, y la gente tiene tendencia a votar por los primeros de las listas, ¿no? Entonces, esas son las verdaderamente, pero aquí no logramos eso. Déjeme hacer una pregunta. Pero subimos el número de parlamentarias en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de senadores. El senador todavía está abajo, son 13 nomás. Volviendo a su liderazgo y a la proyección de ese estilo de liderazgo que fue tan importante como cuando entra para la democracia en Chile, ese liderazgo que puede aportar con algo que también, junto con la polarización que se hablaba ahora, el gran tema que tenemos partidos políticos que algunos hablan de encapsulados, llámese desafección. Sabemos que la confianza en los partidos políticos ahora es bajísima, se ha mantenido eso de los últimos 10 años, y la falta de identificación con la política, que puede haber subido un poquitito para la época de los últimos años, cuando hubo un reencanto a la luz de los procesos constitucionales, pero después volvió a caer. Entonces hay una suerte de desesperanza aprendida de la ciudadanía con respecto a qué esperar de la política. Entonces la pregunta es, un liderazgo como el de usted, con tanta trayectoria, con tanto este sentido de unidad, ¿qué puede aportar a volver a creer en la política? Mira, yo una vez me invitó el alcalde de Cerro Navia, él hizo hace unas semanas de clase a los pobladores, e invita de todos. Un día estuve yo, otro día estuve la Carol Toa, estuvo con la Evelyn Matei, hubo distintas personas. Entonces, una de las personas me pregunta, ¿cómo podemos volver a creer en la política y en los políticos? Porque ahí hay como dos. Y entonces yo les pregunté a ellos, ¿pero qué es lo que ustedes necesitarían para volver a creer en la política? ¿Será, por ejemplo,
que le cumplan las promesas que hacen cuando andan buscando los votos, y el auditorio entero gritó, ¡sí! Entonces, hay una sensación, y que a mí me preocupa mucho porque yo lo veo también con el tema de la democracia, y es que no están produciendo los resultados, la democracia no está produciendo los resultados que promete. Entonces la gente empieza incluso, el Latino Barómetro muestra que ha bajado en América Latina, salvo en Panamá, el número de personas que creen que la democracia es el sistema mejor, e incluso algunos ya ha subido el porcentaje de gente que cree, no llega a mayores, pero pongamos que sube de 9 a 17%, que más vale un gobierno autoritario pero eficiente que uno democrático, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que los liderazgos que se necesitan hoy día son liderazgos que promuevan, y no solo para candidato a presidencia, sino que En general. alcaldes o concejales o liderazgos sociales, ¿no? Estudiantiles, no sé. Es gente que sepa escuchar y que busque seriamente cómo se resuelven los problemas que tienen o sus compañeros, por ejemplo, si hay federación estudiante acá o lo que sea. Hay un problema en el sistema político, además del que ya mencioné antes, que creo que tiene un problema tiene una pequeña solución, y es que los parlamentarios se eligen cada 4 años. Entonces, 4 años no es para estar muy estratégico. Están pensando siempre en la reelección, aunque sea durante los periodos que se puedan reelegir. Entonces, la gracia de los presidentes que no se pueden reelegir de inmediato es que tú puedes ser estratégico. Porque, o sea, si es que eres estratégico, si no, no. Hay gente que está pensando todos los días en el votito por aquí, el votito por allá. Entonces, la gracia es que uno puede ser presidente y hacerlo bien, porque por un lado quiere hacerlo bien, porque por un lado quiere que el país se desarrolle, crezca, se modernice, innove, haga todo lo que tiene que hacer, que la gente pueda sacarla de la profunda desigualdad que existe aún en nuestro país, pero puede ser estratégico. Y por eso es que uno ve, por ejemplo, proyectos de metro y otros que pasan varios gobiernos y todos hacen su parte. Yo creo que esta reelección inmediata, bueno, en otros países son 5 años y ya, en México son 6 años y ya. Una vez, al presidente Lagos le tocaron 6 años. Yo siempre decía en broma que lo bajaron a 4 porque sabían que venía yo. Por ser mujer, no porque la malvada que venía, no, sino ya por ser mujer. Pero claro, lo conversé con el presidente Lagos y él me dijo, pero ¿te das cuenta, Michelle? Un mal gobierno, 6 años con un mal gobierno puede ser una tragedia. Sí. ¿Y usted que encuentra que 4 años es muy poco? No, lo que ¿Le ha metido reflexión a eso también? No digo que 4 años sea poco, lo que digo es que ese es un desincentivo para pensar estratégicamente cuando tú tienes poco tiempo y por lo tanto ya el primer año estás pensando en lo que vas a hacer, el segundo no sé qué, el tercero ya los parlamentarios están pensando en los gobernadores que van a elegir, los alcaldes, los concejales que van a elegir, que va a ser su base para la nueva elección. ¿Entiendes? Entonces, al final se transforma todo muy táctico, muy de cortito plazo y no estratégico. ¿Usted le parece, Presidenta, que en los liderazgos femeninos transversales hay solidaridad de género en Chile o usted cree que eso no existe y que cada uno más bien vela por su propio sector? De nuevo depende, porque cuando yo fui ministra de Salud y después de Defensa, el presidente Lagos nombró 5 ministras mujeres. Nosotros nos juntábamos una vez al mes a conversar entre nosotras. Cuando la ministra X estaba pasándolo mal, la llamábamos, o sea, nos preocupábamos de cuidarnos, porque éramos una novedad, éramos poquitas en la historia de Chile, y por tanto cuidarnos, ¿no? Yo creo que a mí me sirvió mucho también saber, pertenecía como ministra de Defensa a una red de mujeres trabajando en defensa y seguridad, y ellas sacaban un boletín, y el título era "Las mujeres podemos todo, pero no todo al mismo tiempo". Y uno hay que sacrificar algo. Tú verás, no tendrás tu casa para casa y decoración, o no sé qué, pero tú optas y dices, tú priorizas y optas. Entonces, yo creo que hay mujeres que efectivamente se cuidan entre ellas. Hay esto que algunos le llaman solidaridad, otros le llamarían sororidad, ¿no es verdad? En el lenguaje más moderno. Existe, pero de nuevo depende de las personas. Hay personas que piensan ellas mismas nomás, que están preocupados solamente de ellos mismos. No, nosotros además hacíamos comidas cada cierto tiempo, nos juntábamos. Yo de hecho hice una cosa bien divertida una vez como presidenta, invité a todas las embajadoras mujeres, a todas,
a comer a mi casa, pero todas trajeron algo propio de su país, más yo tenía. Ustedes no se imaginan las cosas que conversamos, ¿eh? De todo, hasta votaron por el ministro más buen mozo. ¿Quién ganó? No me acuerdo ya. Presidenta, les recuerdo que los que quieren hacer preguntas por escrito, para que después nos hagan llegar las preguntas seleccionadas. Lo que pasa, perdón, es que lo digo esto en el sentido que yo puedo hablar de temas muy serios, de derechos humanos, de defensa, de 1000 temas, pero también soy una convencida que el humor es parte fundamental de la vida y que es la única manera, además, de salir con cierta salud mental después de la política que es tan dura. ¿Ah? Y por lo tanto, yo siempre y en el gabinete trabajamos muy seriamente, pero también le dábamos espacio al humor. Me escribían toda la semana para la reunión del comité político un documentito a las colegas. ¿Ah? Entonces, partía toda la vida. Esta fue una semana compleja. Entonces, próxima reunión, adivinen cómo fue esta semana. Entonces, a uno le ayuda a tener un poquito más de, digamos, de no perder la energía, el entusiasmo, el sentido del humor. Y yo no lo he perdido nunca. Pero le tengo que hacer una pregunta, no en clave de humor, pero creo que usted dijo, esto siempre puede ser peor, ¿o no? Algo así, ¿alguna vez? Dije eso y me sacaron la mugre cada día. Sí, ¿eso era en serio o era? Pero alguien me dijo, está bien que lo haya dicho, pero no debería haberlo dejado escrito por decreto. Oiga, porque yo creo que en todos los gobiernos pasa eso, que uno se despierta diciendo, ya, logré salir de esta crisis. Otra crisis. Después, otra crisis. Entonces, por eso dijeron, sí, está bien que lo hayas dicho, pero ¿por qué lo dejaste por decreto? Eso no está bien. Déjeme hacerle justamente una pregunta con eso antes de también de seguir pasando con las preguntas del público. Y conectarla con la Michelle Bachelet joven. Estaba revisando los antecedentes por varias veces y yo no sabía que había sido presidenta del centro alumno de curso, salía en alguna biografía en el colegio, ¿no? Y solo para preguntarle si es así, me lo puede verificar porque fue una información que salía en algún artículo periodístico. ¿Qué conectaba a esa mujer que tal vez fue niña, joven y que decidió ser la presidenta de su curso en el colegio o en el liceo con la mujer de ahora y cómo se proyecta esa mujer? ¿Qué la motiva finalmente en todas las etapas de su vida? A estar acá con todo lo difícil que es. Ahora, la primera cosa que quiero decir es que yo era bien tímida, o sea, esto de pararse adelante, hablar y todo eso no era una cosa que a mí me encantara, sobre todo porque o era perfecto o no. Esta autoexigencia que uno se da, ya. Pero siempre tenía ideas. Entonces, en los consejos curso yo daba ideas y terminaba yo a cargo de todas estas cosas. Y si alguien decía, no hay que dar ideas, porque yo decía, si no, mira. Entonces, sí, fui presidente de curso mucho tiempo y también en la universidad fui presidente de mi curso, ¿no? Pero si ustedes me hubieran dicho, ¿usted alguna vez imaginó primero ser presidente de la República? Jamás. Y 2 veces aún menos. Deseó tampoco. O sea, en mi época nadie se imaginaba que una mujer, llamo mujeres, yo soy javierina del Liceo 1 de niñas y eran bien como apoyadoras y empoderadoras de las mujeres, ¿no? Pero no era algo que se nos pasara por la cabeza, que ninguna mujer pudiera ser presidente de la República. Y no se me pasó nunca por la cabeza, y nunca lo anduve buscando, en los cargos de ministro, ni los cargos de presidenta, nunca lo he buscado yo. Y es curioso, hay gente que lo busca con tanta ansiedad. No sé si contar esta anécdota porque capaz que la publiquen y no es muy buena. Fue un grupo del Partido Socialista a hablar conmigo cuando empecé a aparecer en las encuestas. Y me preguntaron la siguiente pregunta: ¿qué quieres en la vida? O sea, una pregunta bien ridícula porque si ellos querían saber otra cosa me la podrían haber preguntado directamente, ¿no es verdad? Entonces yo, con mi sentido del humor, decidí echarle una talla. Y le dije, yo quiero andar de la mano con un hombre del cual esté enamorado en la playa, el borde de la playa. Entonces, se pueden imaginar, eran todos los varones con B larga y varones con B corta del Partido Socialista, como 8 tipos, miraron, esta señora se volvió completamente loca. Entonces, eso es lo que me gustaría, pues no tengo ni pareja, así que es imposible, pero la verdad es que si me están preguntando a qué estoy disponible, otra cosa. Si ustedes quieren usar mi nombre para negociar con otro, mira, tanto no me imaginaba que yo iba a ser presidenta. Si quieren usar mi nombre para las negociaciones internas que ustedes tengan, háganlo. Si yo no estoy feliz como ministra de Defensa, no quiero otra cosa. Lo digo esto porque les dio la idea
y miren lo que terminó. Sí, o sea, no tengo que dar más ideas, digamos. Sí, está bien, me queda claro el mensaje. Ahora, yo tampoco, mira, yo soy capaz de hablar con lenguaje día domingo y académico, pero a mí me gusta más hablar como un lenguaje normal, porque creo que sobre todo cuando la gente, y sobre todo la gente más humilde, uno tiene que usar lenguaje que la gente entienda lo que tú quieres comunicar. No estoy diciendo que ustedes no sean sofisticados ni intelectuales. Lo que pasa es que ya se me pegó esa forma de hablar, entonces ya me cuesta hablar de otra manera. Pero si tengo que hacer un discurso oficial, voy a usar con todo el lenguaje académico necesario. Mira, a propósito de lo que decía, y vamos partiendo Con por las preguntas, ¿no? Yo traje una de un suscriptor de La Tercera que tiene que ver con algo de lo que usted lo dijo como broma, que parece ser que el parteaguas de las mujeres en política sigue siendo el tema de la vida personal y hasta dónde se ingresa en esa vida personal respecto de cuál es el límite que se pone sobre los hombres, ¿no? Como que tiene que estar disponible a que se hable de su vida personal o que haya más agresividad en eso. ¿Es correcto? Pero fíjate que no en esa, también es bien cultural, porque José Luis Rodríguez Zapatero, el que era presidente de España, su mujer nunca posó ni de primera dama, no estaba, o sea, a los periodistas les gusta estar averiguando estas cosas, pero, o sea, también depende del país. Bueno, no sé, ¿ustedes vieron Borgen? Cierto, la más probable es que esta generación ha visto Borgen, ¿no? Y ahí se muestra. Nos acordamos de... Bueno, yo conocí a la primera ministra, que se supone que está inspirado en ella, la Ellen, y que fue la primera mujer primera ministra de Dinamarca, y ella me contaba que en campaña le pasaba exactamente lo mismo, le discutían del tamaño de las carteras, o si tenía pareja o no tenía pareja, y en verdad la pregunta que uno se hace es ¿por qué eso es con las mujeres? Porque a los hombres nadie le anda preguntando, oye, ¿quién cuida a tus hijos cuando estás en reunión? ¿O cómo te las arreglas en la casa? ¿O quién compra en el supermercado? A nadie se le ocurriría preguntarle a un hombre esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay sesgos machistas muy fuertes. Yo entiendo que hay situaciones personales que obviamente son de interés público, pero hay otras que no, ¿no? O sea, y creo que una de las cosas difíciles para las mujeres en la política es la privacidad, ¿no? Y no estoy diciendo privacidad para hacer cosas malas, enredadas, sino que un mínimo de privacidad. Es mucho más fácil para los hombres que se les respete privacidad que para las mujeres. Yo tengo acá algunas preguntas de nuestros estudiantes. Adivine lo que le preguntan, de nuevo. Bueno, pero por favor. No, Pero no fui clara y enough. ya. Acá hay una pregunta de la Federación de Estudiantes que está presente hoy. ¿Qué le diría a las mujeres que quieren seguir en política? A ver, yo le diría, primera cosa, que crean en sí mismas, que sigan sus convicciones, sus ideales, que se junten con otras y otros para ello, que es duro, pero que se puede. Y que se preparen, porque uno para entrar en política tiene que estar bien preparado. Tiene que leer historia para no cometer los errores que otros han cometido antes, ¿no es verdad? Tienen que meterse en política. Bueno, yo siempre yo era miembro del Comité Central del Partido Socialista y de la Comisión Política en algún momento, y entonces iba a estas reuniones de todo el país, qué sé yo, y yo veía que la vicepresidenta, la mujer, solo era el tema mujeres. En esa época no habían celulares, sino la mayoría de los hombres habían puesto a leer el celular. Pero era como la sensación, ¡ay, aquí viene de nuevo con el temita!, ¿no? Entonces yo cuando iba a reuniones de la vicepresidencia de la mujer, con él decía, nosotros tenemos que hablar de todo. Hablar de tema mujer, sí, pero también hablar de política internacional, económica, de todo, porque las mujeres somos capaces. Si no apareciera como que tendemos a ver esta temática. Dicho hecho, yo sí le di mucha preponderancia a eso. Entonces, chiquillas, prepárense, las que quieran, porque si bien es dura, cuando uno logra avances importantes en la vida de las personas, yo quiero decirle que vale la pena. Que uno lo pasa mal, pero vale la pena, ¿no? Pero uno tiene que ser bien honesta consigo misma y mirar, hay gente que tiene como condiciones muy buenas de comunicadores, por ejemplo, ¿ya? Y eso es súper bueno también, pero se puede aprender, ¿eh? Eso se puede aprender. La primera vez que me tocó hablar a mí en público, yo estaba muerta de susto, obviamente. No, cuando uno se para para los debates, además ustedes se pueden imaginar las preguntas que le hacen en los debates, que son preguntas profundas y uno tiene 1 minuto y medio para hablar. La primera vez que enseñé al minuto y medio no había dicho nada,
Nada, porque uno está acostumbrado a tanta síntesis. Y después la contrapregunta son 30 segundos, 40. Uno tiene que aprender a hablar en chico, no, pero eso es para los debates, para las candidaturas. Pero para política yo creo que tener confianza en sí misma, las mujeres podemos, pero también yo les recomendaría no hacer lo que conversábamos delante, y era yo estoy ahí y friego a otras o a otros, sino que estar ahí con sentido colectivo, ¿no? Aquí hay una tarea común que tenemos que sacar adelante. Esa sería mi recomendación. Aquí nos identificaron, pero ya. ¿Qué cree usted que falta para seguir emparejando la cancha para que más mujeres participen en política? Ahí alguien reconocerá su pregunta. Falta harto. Los datos internacionales muestran que se necesitarían, a nivel mundial, 286 años para cerrar las brechas de la protección legal y eliminar las leyes discriminatorias, ¿ya? Faltan, yo tengo los números, si no, 140 años más para que las mujeres estén representadas equitativamente en el lugar de trabajo y 47 años para lograr una representación equitativa en los parlamentos nacionales, ¿ya? Pero falta harto por lo siguiente. Primero, o sea, hay cosas desde el apoyo familiar, porque muchas veces a las mujeres las hacen como elegir entre la vida privada y pública, ¿no? Por esta historia de que mujer, hijo, familia, todo eso, ¿no? Y las castigan muchas veces, más porque se dedican a lo público que a lo que supuestamente son los roles tradicionales. Yo tuve la suerte de tener una mamá que trabajó toda su vida, salvo cuando yo era chiquitita, bebé, que me dijo, cuando tenía como 12 o 13 años, me dijo, mira, tu rol en la vida no es casarte y tener hijos. Si tú quieres, te casas y tienes hijos. Pero tu rol en la vida es hacer algo que a ti te entusiasme, te guste y hacerlo bien. Y además te puedes casar y tener hijos. Yo tengo 3, de hecho. Entonces, eso fue tan liberador que a los 13, 14 años te dijeran que no hay un rol predeterminado por la sociedad, que tú tienes que hacerlo de todas maneras, sino que puedes tener libertad de elección, que pueda incluir los roles tradicionales, pero también elegir hacer algunas otras cosas en la vida. Y yo creo que me ayudó mucho eso mi mamá. Bueno, mi mamá fue la que cuando, para la segunda vez, ella fue a verme, yo vivía en Nueva York, y de repente me dice, no se veía ni un candidato, y mi mamá me dice, mijita, yo creo que estáis frita, que vaya a tener que volverte. Bueno, ahí me volví, pero... ¿Y ahora no se siente un poco frita? No, bueno... No, lamentablemente mi madre murió, así que... Oiga, pero en ese sentido, para proseguir, no en el tema de coyuntura, pero usted lo dejó ver, pero ¿qué tipo de liderazgo es el que se viene de Michelle Bachelet? Usted está en una arena global, está en una arena local, entonces, ¿cuál es? Sigue sintiendo entusiasmo, porque usted decía que era importante el entusiasmo en lo que uno... ¿Le sigue entusiasmando la política? Me interesa la política. Bueno, en castellano decimos la misma palabra para políticas que en inglés se dice policies y politics, ¿no? Son distintos. Déjenme contar una anécdota, porque la encuentro muy buena. Es que imagínense, es que tiene que ver con la sociedad que vivimos. Sí. Voy saliendo yo rumbo al Congreso con la banda Sebastián Piñera. Y unas señoras lloraban amargamente porque yo me iba. Mijita, le queremos dar un consejo. Nunca se meta en la política. Yo era segunda vez que era presidente de Chile. Y el senador Ricardo Lagos me contaba que cuando él iba a la población en Viña del Mar y hablaba de las políticas de la presidenta Bachelet, la gente, los ciudadanos, le decían, no son políticas porque ella es buena. Son programas de ella. Entonces, tenemos un problema de prejuicio con la política tremendo. Y hay políticos que a mí también me caen mal, porque la verdad que veo que solo les importa el poder. Y para mí el poder, el único sentido que ha tenido es para hacer, llamémosle políticas, pero sociales, de desarrollo, económicas, culturales, que puedan mejorar la vida de las personas. Entonces, eso es lo que a mí me mueve en la vida, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer aquí, a través de mi fundación, en pequeñas cositas, o cuando me invitan de distintos lados a hablar, a juntarme con grupos de personas. Voy a ir, conversábamos un poco rato, voy a Honduras la otra semana, pues soy vicepresidenta del Club de Madrid,
Porque en Honduras van a pasar una ley contra la violencia política contra la mujer, ¿no? Porque hay mucha violencia política contra la mujer, en todas partes, ¿no? Y violencia de hecho en algunos casos, y mucho a través de redes sociales. Y es más fuerte contra las mujeres que contra los hombres, ¿no? Entonces, ese es un tema que en Chile no nos hemos metido hasta ahora, pero creo que hay que empezar a mirarlo, porque cuando hay tanto discurso del odio, empieza a generarse entonces un discurso de odio contra las mujeres, que contra todo es malo el discurso del odio, ¿no? Pero lamentablemente son más vulnerables las mujeres. Y entonces yo estoy un poquito exhausta de viajar, debo decir, porque hace 2 semanas estuve primero en Nueva York, porque nuestra embajadora Paula Narváez era la presidenta de COSOP, que es lo que toda la parte de Naciones Unidas que ve desarrollo económico y social, y era su última actividad y me invitó, porque me invitó al presidente pero no podía ir, entonces me invitó, y después, porque además a algunos se les ha ocurrido que ojalá yo sea la candidata a secretaria general el año 26. 26. El año 26 se elige, septiembre, porque Antonio Guterres termina el primero, o sea, parte el nuevo secretario general el 1 de enero del 27, ¿ya? Y algunos y se supone que le corresponde América Latina y mujer. A ver, ¿Está frita o no? frita, po. No, hay una cantidad de candidatas, no se imaginan. A La gente propósito que de se lo muere de mismo. ganas. Y como el mundo está tan facilito, ¿no? Está súper fácil. Entonces uno dice, no, sí que se necesita capacidad de diálogo y usted es la persona indicada. Le digo, diálogo sobre la geopolítica, wow, no. En fin, Ya, pero ¿le tinca o no le tinca? falta mucho. Ya, y lo otro, lo local, pues, despéjenos bien, porque usted dice que no le escuchan. Yo le dije que yo creo que es muy pronto, yo ya he dicho lo que yo pienso, ¿no es verdad? No me hacen caso, no me creen, pretenderán hacerme cambiar de opinión, no sé cuál es la cosa. Pero lo que yo voy a hacer es seguir contribuyendo a lo que pueda aquí en distintas temáticas y siempre cuando alguien me ha pedido una opinión, un consejo, lo doy, estoy disponible a darlo, y cuando no me lo han pedido y creo que tengo que darlo, también lo he dado, pero privadamente. Porque hay una cosa que he aprendido en la vida y es que uno puede decir cualquier cosa, pero saben que es importante es el tono, la forma. Jamás humillar al otro, jamás humillar al otro. Porque yo aprendí, trabajando como funcionaria del Ministerio de Salud, yo veía la relación con la Confusam, que era la Asociación de Trabajadores de la Salud Municipal. Entonces tenía unas reuniones súper buenas, amables, cordiales. Salía Esteban Maturano para afuera y le hemos venido a decir a la ministra, no sé qué. O sea, las primeras veces yo me desconcertaba porque no tenía nada que ver con el clima, después me daba cuenta que tenían que hablar para el auditorio, ¿no es verdad? Entonces, nunca, yo creo que hay que siempre respetar al otro. Y yo creo que para mí la palabra lealtad tiene el siguiente significado, es que te digan la verdad. Esas yes man y yes woman es lo peor que le puede pasar a un líder o una lideresa, porque lo que uno necesita, porque el papel aguanta cualquier cosa. Lo que uno necesita es saber, ¿está funcionando esto o no está funcionando? No, uno no tiene que comprarse cuentos de piratas, no sé. Entonces, lo que yo hacía como ministra con el presidente Lago es que le decía a solas, presidente, ¿me puede dar un minuto democrático? Es que este era un chiste viejo de es que el minuto democrático era como en una comedia que había, me acuerdo que hablaban del minuto democrático. Y hablaba y yo le decía, presidente, estuve en regiones, estuve acá, allá, esto, acá, acá, que le han dicho a usted que está funcionando, no está funcionando bien. Porque yo creo que eso es lo que uno necesita, es saber. Si uno o sea, yo creo que lo que menos uno necesita es comprarse mentiras. Yo conocí a un ministro una vez que hacía las misas, decía, de Carlos, era un ministro de salud. Y todos los días a las 6 de la mañana se juntaba con todos sus dirigentes porque decía, porque entre los que quieren parecer eficientes, entre los que no quieren que me moleste y no sé qué, me mienten. Y yo sé que necesito la verdad, ¿no? Entonces, eso yo creo que es clave para los que quieran entrarse en la política también. Pero hay que saber dónde, cómo y qué lenguaje. Porque uno puede, y eso, imagínense cómo fue en Derechos Humanos, que tú tenías que decirle a alguien, en tu país están torturando, entonces tienen desaparición forzada, etcétera. Entonces, uno aprende en distintos cargos, en distintos lugares, cómo decirlo. A veces hay que decirlo así nomás, ¿eh? Y denunciarlo así nomás. Pero otras veces, si tú quieres que te escuchen algo, cómo planteas el tema es importante. Y por tanto, por ejemplo, los derechos de las mujeres, yo siempre decía, es lo justo, pero también es lo inteligente de trabajar por los derechos de las mujeres. Y eso le decía a los
presidente, a los parlamentarios, que me toca encontrarme con ellos. Porque la verdad es que... No cuento más anécdota mejor. Estamos cerrando un poco. Claro. Sí, Sí. pero no nos comentó lo local. Periodista, ¿ven? Ya comenté lo local. ¿Sí? Sí. ¿Me repite? Lo que pasa es que tú no escuchas... lo que te Por dije... eso no- me repite. Gloria, lo que te dije no te gustó, por eso quieres que... Pero qué cosa más entretenida que Pero una de las cosas- redituar una Sí. pelea que hubo el 2005, pues. Pero ya la ganó usted, ya a 1-0. No, ¿sabes qué pasa? Que yo aprendí una de las cosas para los que quieren estar en política y que no sean periodistas, porque aquí yo sé que esta escuela es que uno tiene que contestar lo que uno quiere contestar, no lo que el periodista quiere que uno conteste, ¿cierto? Obviamente. Es justo, ¿y eso sería? No voy a volver a insistir en el otro es que uno conteste una vez y no tiene por qué contestar todas las veces que quieran. ¿Ah? Porque si no van a decir, mira, esta señora está chala, pues vuelve con el mismo temita, vuelve con el mismo temita. Yo creo que ya contesté, Gloria. Ya, eso. Está bien. Miren, la última pregunta que teníamos los estudiantes en la línea de cierre es que nos preguntaban de cuál es su opinión sobre la candidatura de Kamala Harris, digamos. Kamala Harris, perdón, Camila Alejandro. Sí. Bueno, para mi alegría, ha partido bien, porque es súper difícil partir tarde, cuando ya hay otro candidato que ha venido haciendo campaña durante mucho tiempo y partió bien y ha ido subiendo, incluso en una última encuesta la semana pasada estaba un punto por arriba. Usted la conoce, ¿no? No la conozco, no, porque ella fue fiscal en California y no estuvo yo en Estados Unidos. O sea, cuando era presidenta ellos todavía no estaban, ni Joe Biden ni ella. A Joe Biden lo conozco, sí, porque él era vicepresidente y Obama lo tenía a él encargado de América Latina. Entonces, cuando tenían alguna duda me llamaba él siempre a mí. Pero yo creo que sería hermoso, creo que es súper importante que le hayan dado el apoyo todos los sectores, distintos sectores emblemáticos del Partido Demócrata, ¿no? Y creo que, y yo espero que gane. Ya tenemos una nueva presidenta en México, primera mujer presidenta en México, y Estados Unidos, una mujer afrodescendiente, con también origen de la India. Puede ser una persona muy importante y ojalá que gane. Me gustaría mucho que Kamala Harris fuera la próxima presidenta de Estados Unidos. Son varias más ahora. Muchas gracias, presidenta. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, agradecerle a todos acá nuevamente por esta conversación. Muchas gracias y continuaremos con nuestro ciclo Mujer y Política. Esperamos luego tener otras invitadas.